Buenas tardes para quienes me están escuchando. Mi nombre es Benito Herrera, tengo 74 años y soy contador jubilado. Vivo en Ciudad de México desde hace más de 50 años, pero nací en el interior de Michoacán, en un pueblito que ya ni aparece bien en el mapa. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voce de los Abuelos. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo esto. Todos los días hay una historia nueva aquí en este canal. Sabes, la vida no es fácil para nadie, pero ahí vamos saliendo adelante, ¿verdad? Trabajé toda la vida con números, balances, impuestos. Ayudé a mucha gente a organizar sus cuentas, a ahorrar en el SAT, sin necesidad de hacer nada indebido. Un contador honesto es así. Encuentra la manera de ayudar al cliente sin saltarse la ley. Siempre fui de esos. Nunca quise una fortuna, solo una vida digna para mí y para mi familia. Construí todo con el sudor de mi frente. Trabajaba de lunes a sábado en la oficina y el domingo todavía atendía a algunos clientes en casa. Mi difunta esposa, que en paz descanse, se quejaba a veces, pero entendía que era necesario. Teníamos sueños, queríamos darle estudios a nuestro Carlos, nuestro único hijo. Ay, mi Carlos, cómo me equivoqué. Cuando Teresa murió, hace 7 años, me quedé solo en esa casa grande. Carlos ya estaba casado con Marta, tenía su vida. Yo seguí adelante, ¿no? Me jubilé, pero todavía atendía a algunos clientes de antes, esos que se volvieron amigos a lo largo de los años. Uno necesita mantenerse ocupado, si no, la soledad se lo come vivo a uno. Pero nunca imaginé que mi propia sangre fuera capaz de... Pero esa es historia para después. Déjame contarte bien cómo pasó todo, porque hay cosas que uno solo cree viéndolas. Y yo vi y sentí en carne propia lo que es criar una víbora debajo del propio techo. Nací en 1951, en un ranchito cerca de Morelia. Mi papá sembraba un poco de todo y mi mamá cuidaba la casa y los hijos. Éramos 5 hermanos. Desde chiquito me gustaban los números. Mientras mis hermanos querían saber de pesca y de caballos, yo me quedaba ayudando a mi papá a contar los costales de frijol, a calcular cuánto iba a rendir la cosecha. En la escuela, la maestra luego se dio cuenta de que tenía facilidad con las matemáticas y me animó a estudiar. Fue la primera persona que me dijo que podía ser más que un campesino. A los 17 años me vine a la Ciudad de México. Mi tío Gerardo vivía aquí y me dejó quedarme en el cuartito de atrás de su casa mientras estudiaba. Trabajaba de día en una abarrotería, cargando bultos y estudiaba contabilidad por las noches. No era fácil, ¿eh? Había días que dormía solo 3 o 4 horas, pero cuando uno tiene un sueño, aguanta. Me recibí a los 22 años y luego conseguí trabajo en un despacho contable. Era el más joven ahí, hacía de todo un poco. Iba con los clientes, organizaba documentos, preparaba declaraciones. Aprendí mucho en esos años. Después de 5 años, abrí mi propio despacho. Chiquito, solo yo y una secretaria. Pero era mío, ¿entiendes? Todo honesto, todo sudado. Fue en esa época que conocí a Teresa, mi querida esposa. Trabajaba en un banco cerca de mi despacho y todos los días yo iba ahí a depositar dinero de los clientes. Preciosa, cabello negro, una sonrisa que iluminaba toda la oficina. Me tardé 3 meses en agarrar valor para invitarla a salir. Cuando salimos, parecía que nos conocíamos de años. Nos casamos en 1979, una ceremonia sencilla, pero bonita. Quien lo ve piensa que fue ayer, de tan vivo que está en la memoria. Carlos nació en 1986, después de 7 años tratando de tener un hijo. Teresa tenía problemas para embarazarse. Hicimos tratamientos. Gastamos lo que teníamos y lo que no teníamos. Cuando nació, fue una alegría tan grande que no cabía en el pecho. Un niño sano, guapote, ojos de la mamá y terco como el papá. Nuestra vida giraba alrededor de él. Trabajé doble para darle todo lo bueno y lo mejor al niño. Colegio privado, clases de inglés, computadora cuando todavía era un lujo tener una en casa. Teresa hasta regresó a trabajar medio tiempo en el banco para ayudar con los gastos. Queríamos que tuviera lo que nosotros no tuvimos. Ya sabes cómo es.
El sueño de papá y mamá es ver al hijo bien encaminado en la vida. El despacho fue creciendo, contraté más gente, agarré clientes más grandes. Había meses que ni veía bien a Carlos crecer, llegaba a casa y ya estaba dormido. Teresa me reclamaba mi presencia. Decía que el dinero no es todo, que el niño necesitaba al papá. Tenía razón, pero en el momento uno cree que está haciendo lo mejor para el futuro de la familia, ¿no? Solo después uno entiende que la presencia vale más que los regalos. Aún así, trataba de compensar los fines de semana. Llevaba a Carlos a pescar, al parque. Le enseñé a andar en bicicleta. Cuando tenía 15 años empecé a llevarlo al despacho en las vacaciones, a mostrarle cómo funcionaba la contabilidad. Quería que siguiera mis pasos, que tomara el negocio algún día, pero luego vi que no era lo suyo. Al niño le gustaba gastar, no ganar o administrar dinero. En la universidad escogió administración. Pensé, bueno, por lo menos es del área. Pero casi no estudiaba, vivía de fiesta. Teresa le pasaba la mano, decía que la juventud es así. Yo no estaba de acuerdo, pero para no pelear acababa cediendo. Pagamos la universidad, un departamento para que viviera cerca del campus, carro nuevo, todo lo que pedía. Nosotros nos apretábamos, pero nunca le faltó nada. Fue en la universidad que conoció a Marta, una muchacha bonita, educada, de buena familia. Al principio me gustó. Parecía centrada, el tipo de persona que podía meterle juicio a mi hijo. Se casaron luego, después de graduarse en 2009. Hicimos una fiesta bonita. Gasté lo que tenía y lo que no tenía. Recuerdo a Teresa diciendo, ahora va a crear responsabilidad, Benny. Les compramos un departamento de regalo de bodas. Era lo que habíamos juntado para nuestro retiro, pero pensamos que valía la pena. Carlos consiguió trabajo en una empresa. Marta también trabajaba, pero luego empezaron los problemas. Cada mes era un apuro. Venían a pedir dinero prestado. Que se descompuso el carro, que se atrasó el condominio, un viaje que no podían perder, y nosotros, tontos, les íbamos ayudando. En 2016 Teresa empezó a enfermarse. Cáncer de esos que cuando lo descubres ya se extendió. Fue un año difícil. Hospital, medicinas, tratamientos. Vendí un terreno que teníamos en Xochimilco para pagar los gastos. Carlos aparecía de vez en cuando, siempre con prisa. Marta menos. En el funeral de su mamá él lloró mucho, pero una semana después ya había vuelto a la vida normal, mientras yo todavía trataba de entender cómo iba a seguir sin mi compañera de casi 40 años. Después de que Teresa se fue, empecé a notar cambios. Carlos y Marta aparecían más en la casa, siempre preguntando por mis ahorros, si había hecho testamento, cómo estaba el papeleo del despacho que ya había traspasado. Al principio pensé que era preocupación legítima, ¿sabes? Papá viudo ya llegando a los 70, es normal que los hijos quieran saber cómo están las cosas, pero ahí empezaron los comentarios. Papá, esta casa es muy grande para usted solo. Papá, debería vender el terreno que queda. ¿Para qué necesita terreno un viejito? Papá, ese dinero guardado no tiene sentido a su edad. Eran pequeñas indirectas, ¿sabes? Nada muy directo. Pero yo que pasé la vida tratando con clientes, sabía reconocer cuando alguien estaba echándole el ojo a mi patrimonio. Yo fingía que no me daba cuenta, pero en el fondo dolía. Dolía saber que mi único hijo estaba más preocupado por lo que iba a heredar que por mi salud o felicidad. Marta entonces ni disimulaba. Vivía midiendo las cosas de mi casa con la mirada, como si ya estuviera decidiendo qué se iba a llevar cuando yo estirara la pata. El año pasado, en abril de 2024, empecé a sentirme débil. Primero pensé que era solo cansancio, cosa de la edad. 70 y tantos encima no es broma. Pero luego vino fiebre, una tos que no se quitaba, falta de aire. La señora Lucía, mi vecina de enfrente desde hace más de 30 años, fue quien se dio cuenta de que no estaba bien. Todos los días tocaba mi puerta con un pan dulce, un café, una sopa. Decía que era para que no me quedara solo después de que Teresa partió. Pura bondad de esa mujer. Don Benito está amarillo. Vamos al médico. Por el amor de Dios, me dijo. Fue ella quien me llevó a urgencias cuando vio que casi no podía mantenerme en pie. Le habló también a Carlos,
pero él dijo que estaba en una junta importante, que no podía salir en ese momento. Prometió que iría después. En el hospital el doctor me hizo varios estudios. Tenía una infección grave en los pulmones, cosa seria. Don Benito, vamos a tener que internarlo. Esta neumonía está avanzada y con su edad no podemos arriesgar tratamiento en casa. Me dio miedo, lo confieso. Uno llega a esta edad y el hospital se vuelve sinónimo de despedida. ¿Cuántos amigos entraron y ya no salieron? La señora Lucía se quedó conmigo hasta que llegó Carlos. Ya era de noche. Entró al cuarto apurado, viendo el reloj a cada rato. Le preguntó al médico cuánto tiempo iba a estar internado, si era grave de verdad, si tenía seguro médico para cubrir todo. Ni preguntó cómo me sentía. Papá, vamos a resolver esto, ¿eh? Pero no puedo quedarme mucho. Tengo compromiso hoy. Fue todo lo que dijo antes de irse, prometiendo regresar al día siguiente. Marta ni apareció. Mandó un mensaje al celular de Carlos diciendo que tenía dolor de cabeza. Los primeros días fueron los peores. La fiebre no cedía. Tosía tanto que me dolía el pecho. Los médicos cambiaron el antibiótico 2 veces hasta dar con el que me funcionaba. Estuve en terapia intensiva 5 días. ¿Sabes, Carlos? Apareció una vez por 10 minutos. Dijo que el trabajo estaba pesado, que Marta no estaba bien, que era difícil estacionarse cerca del hospital. Siempre una excusa. Quien venía todos los días era la señora Lucía. Traía una botellita de agua bendita, unas oraciones escritas en un papelito. Platicaba con las enfermeras sobre mi estado. Ya hasta habían hecho amistad. Don Benito tiene suerte de tener una amiga como usted, decía la jefa de enfermeras. Lástima que el hijo no aparece mucho. Al 10º día de internación tuve una mejoría. Salí de terapia intensiva, fui a un cuarto normal. El médico dijo que había reaccionado bien al tratamiento, pero que todavía necesitaba quedarme unos días más para terminar el antibiótico por la vena y agarrar un poco de fuerza. Fue ese día que Carlos y Marta finalmente aparecieron juntos. Recuerdo como si fuera ayer. Estaba acostado tratando de comer una sopa sin sabor que había mandado el hospital. Entraron al cuarto sin tocar. Carlos cargaba una carpeta de documentos bajo el brazo. «Papá, qué bueno que está mejorando», dijo, pero no parecía sincero. Marta se quedó parada en la puerta, como si le diera asco entrar a un cuarto de hospital. «Gracias por venir», respondí, tratando de esconder el coraje de que hubieran tardado tanto. «El médico dice que pronto voy para casa». Fue ahí que vi un intercambio de miradas entre ellos, una mirada extraña, como si los hubieran agarrado por sorpresa. Carlos carraspeó, se sentó en la orilla de la cama. «Sí, papá, sobre eso. Estábamos pensando que tal vez sea mejor que no regrese a casa solo. Esa casa es muy grande, tiene escaleras, se puede caer». Me extrañó esa preocupación repentina. En casi 8 años desde que Teresa se fue, nunca se habían preocupado porque viviera solo. «¿Y dónde creen que debería quedarme entonces?», pregunté ya desconfiado. Fue Marta quien respondió, dando un paso adelante. «Hay un lugar muy bueno para adultos mayores que visitamos. Se llama Jardines del Atardecer. Es como un hotel, ¿sabe? Tiene enfermera las 24 horas, comida balanceada, actividades». «¿Un asilo?», la corté. «¿Me quieren meter en un asilo?». «No es asilo, papá», Carlos corrigió rápido. «Es una residencia geriátrica, lugar elegante y caro hasta. Muchos amigos de mis compañeros están ahí». Me quedé callado mirándolos, tratando de entender cómo mi hijo se había transformado en ese extraño de traje caro y corazón helado. «¿Y cuánto costaría ese lugar?», pregunté fingiendo interés. «Como 15,000 al mes», respondió sin dudar. «Pero usted tiene una buena pensión y podemos vender su casa. Sale redondo. Vender la casa donde Teresa y yo construimos nuestra vida, donde criamos a nuestro hijo, donde cada rincón tenía un recuerdo». Sentí un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con mi neumonía. «¿Y qué pasaría con el dinero de la venta?», pregunté, haciéndome el tonto. Otra mirada entre ellos. Marta se mordió el labio, nerviosa. Carlos abrió la carpeta que había traído. «En realidad, papá, trajimos unos papeles para que firme.
Es un poder para que yo pueda cuidar sus cosas mientras se recupera, ya sabe. Cuentas que pagar, tal vez empezar a ver compradores para la casa. Agarré los papeles con la mano temblorosa, no de debilidad, sino de indignación. No era solo un poder simple, era un documento que le daba plenas facultades a Carlos para administrar todos mis bienes. Podría vender, rentar, transferir, prácticamente asumir todo lo que había logrado en la vida. Necesito leer con calma, dije, devolviendo los papeles. Tal vez mañana. Pero papá, mientras antes firme, más rápido podemos empezar a organizar las cosas para cuando salga de aquí, insistió Carlos. Mañana, repetí firme, como hablaba cuando era niño y trataba de engañarme. Hoy estoy cansado. Se fueron contrariados. En cuanto se cerró la puerta, agarré mi celular viejo y le hablé a la señora Lucía. Le pedí que se pusiera en contacto con el LIC. Anselmo, mi amigo abogado de muchos años, quería que viniera a visitarme al hospital lo antes posible. Al día siguiente, el LIC. Anselmo apareció tempranito. La amistad de 40 años tiene esas cosas. El hombre dejó 2 clientes esperando para venir a verme. Le enseñé los documentos que Carlos había dejado. Le conté de la plática sobre el tal asilo de lujo. Benito, esto es prácticamente una transferencia de patrimonio disfrazada, dijo acomodándose los lentes de lectura. Si firmas esto, tu hijo puede hacer lo que quiera con todo lo que construiste, incluso antes de que tú, bueno, ya sabes. Antes de que me muera, completé. Puedes decirlo, Anselmo. No le tengo miedo a la palabra. Me tomó la mano con esa lealtad de amigo verdadero. Necesitas protegerte, Benny. No me está gustando nada esto. Esa tarde, Carlos regresó solo. Parecía ansioso viendo el reloj a cada rato. ¿Y entonces, papá? Pensó en esos documentos, hasta trajo pluma. Pensé, hijo, y decidí que no voy a firmar. Su cara cambió inmediatamente, de ansioso a molesto en segundos. ¿Cómo que no va a firmar, papá? Es por su bien. No puede quedarse solo después de una internación de estas. Me voy a quedar en mi casa, respondí calmadamente. Si necesito, contrato una enfermera unos días. Pero papá, es un absurdo. No entiende que ya no tiene edad para estar solo, que esa casa enorme solo da problemas, que... Carlos, lo interrumpí. ¿Por qué tanta prisa con esos papeles? ¿Por qué esa insistencia con la venta de la casa? Se puso colorado, desvió la mirada. Es solo preocupación, papá. Queremos su bien. Qué bueno, respondí, porque ya organicé todo. El LIC. Anselmo vino aquí esta mañana y me ayudó con los documentos correctos. No se preocupe. Su expresión se congeló. ¿El Anselmo? ¿Ese es su amigo abogado? ¿Qué tiene que ver él en esto? Es mi amigo y mi abogado. Natural que lo consulte sobre asuntos legales. Carlos se levantó de golpe, agarró la carpeta con coraje. No confía en mí, ¿verdad? Cree que le quiero hacer trampa a mi propio papá. Lo miré a los ojos buscando algún rastro del niño que había criado con tanto amor. No encontré nada. No sé, hijo, dímelo tú. Se fue azotando la puerta. Esa noche tuve una recaída. La fiebre regresó. Tuve dificultad para respirar. Los médicos dijeron que era normal en casos como el mío, que la recuperación no era lineal. Necesité quedarme una semana más internado. En esa semana, ni Carlos ni Marta aparecieron. Quien venía todos los días era la señora Lucía, a veces con el LIC. Anselmo. Traían noticias de afuera. Se preocupaban porque no me sintiera abandonado. Fue Lucía quien me contó que había visto a Carlos y Marta saliendo de mi casa con algunas cajas y bolsas. Disculpe ser portadora de malas noticias, don Benito, pero pensé que debía saber, me dijo preocupada. Tenían la llave y entraron como si la casa fuera de ellos. Eso me dolió más que la neumonía. Mi propio hijo, saqueando mi casa mientras yo luchaba por la vida en un hospital. ¿Qué diría Teresa si viera a nuestro niño convertirse en esto? Al día 18, el médico finalmente me dio de alta. Estaba débil. Necesitaba usar silla de ruedas para salir, pero podía irme a casa a continuar la recuperación. Le hablé a Carlos, fue Marta quien contestó. «Ay, don Benito,
Qué bueno que ya le dan de alta, dijo sin esconder la sorpresa en la voz. Carlos está en una junta ahorita, pero estoy segura de que se va a alegrar. Dígale que venga por mí mañana, a las 10 de la mañana, hablé cortante. El médico dice que necesito ayuda para irme a casa. Claro, claro, le aviso. Al día siguiente, Carlos apareció puntualmente a las 10. Parecía tenso, incómodo. Casi no me miraba a los ojos mientras firmaba los papeles del alta. Una enfermera me ayudó a sentarme en la silla de ruedas. Puso mis pocas cosas en una bolsa que Carlos cargaba sin ganas. Bajamos por el elevador en silencio. Fue en el pasillo que lleva hacia la salida mientras él empujaba mi silla que pasó. Tal vez pensó que no podía oír bien. Tal vez quería que yo escuchara. Nunca voy a saber con certeza. ¿Sobreviviste de verdad? Ya estábamos repartiendo tu herencia, papá. Las palabras salieron frías, casi en un susurro. Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Miré por la ventana del pasillo, viendo el día soleado afuera, y me quedé callado. Ni una lágrima, ni una palabra. ¿Qué podría decir? ¿Cómo responder a tanta crueldad? Carlos no se dio cuenta, o fingió no darse cuenta del impacto de lo que había dicho. Siguió empujando la silla como si nada hubiera pasado. Me llevó hasta el carro, me ayudó a subirme al asiento del copiloto. Durante todo el trayecto a casa, nos quedamos en silencio. Yo porque estaba digiriendo el dolor de esa puñalada verbal. Él probablemente planeando el siguiente paso para echarle mano a lo que tenía. Cuando llegamos a casa, noté cambios. Algunos cuadros ya no estaban en las paredes. El equipo de sonido viejo que Teresa y yo recibimos de regalo de bodas había desaparecido. Las cajas que la señora Lucía los vio cargar probablemente estaban llenas de esos recuerdos. ¿Dónde está el equipo de sonido que estaba ahí?, pregunté señalando el mueble vacío. Eso estaba viejo, papá. Lo llevé a componer, mintió descaradamente. Luego lo traigo de vuelta. En ese momento, supe que necesitaba actuar, no por venganza, sino por justicia, por respeto a la memoria de Teresa, a nuestro trabajo duro, a los valores que tratamos y fallamos en transmitir a nuestro hijo. Está bien, respondí simplemente. ¿Me puedes ayudar a ir al cuarto? Estoy cansado. Claro. Marta viene más tarde a ver cómo está. Yo necesito regresar al trabajo ahorita. Otra mentira. Marta no apareció ese día, ni en los siguientes. Quien vino fue la señora Lucía, que prácticamente se mudó a mi casa los primeros días después del alta. Cocinaba, limpiaba, me ayudaba con las medicinas. Un alma bendita que no quería nada a cambio más que mi amistad. Esa noche, acostado en mi cama, solo con mis pensamientos, lloré. No por la enfermedad, no por la debilidad del cuerpo. Lloré por la muerte del amor de un hijo. Lloré por el tiempo perdido trabajando para darle comodidad a quien solo esperaba mi muerte para heredar. Lloré recordando a Teresa, imaginando si estaría decepcionada conmigo por haber criado a alguien así. Y fue ahí, entre lágrimas silenciosas, que tomé mi decisión. En la mañana siguiente le hablé al Lic. Anselmo. Mi voz todavía estaba débil, pero mi determinación estaba más fuerte que nunca. Anselmo, necesito que vengas hoy. Quiero cambiar mi testamento. Está bien, Benito. ¿Puedo ir después de comer? ¿Estás seguro de esto? Absolutamente seguro, y trae a alguien de confianza como testigo. Quiero todo dentro de la ley, sin huecos. Pasé la mañana pensando en lo que haría. No era una decisión fácil desheredar a un hijo único, pero tampoco era fácil escuchar que contaba con mi muerte para hacerse rico. Recordé todos los sacrificios que hice, las horas extra en el despacho, las vacaciones pospuestas, todo para garantizar que Carlos tuviera oportunidades. ¿Y cómo me correspondió? Con frialdad y avaricia. La señora Lucía apareció temprano con un pan de elote, mi favorito. Se dio cuenta luego de que tenía algo en mente. Don Benito tiene una cara... ¿Pasó algo? Le conté todo. Las palabras de Carlos en el hospital, las cosas que desaparecieron de la casa, el poder que trataron de hacerme firmar. Escuchó todo en silencio, los ojos llorosos.
Sabe, señora Lucía, en todos estos años que ha sido mi vecina, usted ha demostrado más cariño y preocupación por mí que mi propio hijo. Usted y Anselmo son la familia que me queda ahora. Ella se secó una lágrima terca. Que Dios perdone a su hijo, don Benito. No sé cómo alguien puede tratar así a un papá. Fue en esa plática que surgió la idea. Había leído sobre una institución aquí en la Ciudad de México que cuidaba a ancianos abandonados por sus familias. Proporcionaba albergue, alimentación, atención médica, todo con mucho cariño y dignidad. Yo mismo ya había hecho algunas donaciones menores a lo largo de los años. Ahora pensaba en algo mucho más grande. ¿Conoce el Hogar San Vicente?, le pregunté a la señora Lucía. Sí lo conozco. Una prima mía trabaja ahí de voluntaria. Hacen un trabajo precioso. Pues para allá va la mayor parte de lo que construí en la vida. Por la tarde, el licuid Anselmo llegó con su secretaria, doña Marlene, que serviría como testigo. Trajo todo el equipo necesario: laptop, impresora portátil, hasta una cámara de video pequeña. ¿Para qué la cámara, Anselmo?, pregunté curioso. Experiencia, mi amigo, respondió montando el tripié. Cuando se trata de cambio de testamento con desheredación, es bueno tener un registro en video. Muestra que estás lúcido, consciente, sin presión, dificulta impugnaciones futuras. Me senté en el sillón de la sala. Me arreglé lo mejor que pude. Todavía estaba demacrado por la internación, más flaco, con ojeras profundas, pero mis ojos reflejaban la claridad de mis pensamientos. Vamos empezando, dijo Anselmo prendiendo la cámara. Por favor, diga su nombre completo, fecha de nacimiento, y declare que está haciendo este testamento por libre y espontánea voluntad. Seguí todas las indicaciones. Declaré estar lúcido, consciente de mis actos. Expliqué en detalle las razones para el cambio en el testamento, incluyendo las palabras exactas que Carlos había dicho en el hospital. Mi voz falló en ese momento, pero continué. El Nuevo Testamento era simple y directo. 80% de todo mi patrimonio, que incluía la casa en la Ciudad de México, un terreno pequeño en Xochimilco que había quedado, mis ahorros e inversiones, irían para el Hogar San Vicente, con la condición de que crearan un ala especial para ancianos abandonados por sus familias. Se llamaría Ala Teresa Herrera en homenaje a mi esposa. El otro 20% iría para la señora Lucía como reconocimiento por todos los años de amistad verdadera y por el cuidado incondicional. Incluí una cláusula específica diciendo que ella podría seguir viviendo en su casa actual, pero si quería mudarse a la mía después de mi partida, tendría todo el derecho. Para Carlos, dejé únicamente los objetos personales que él ya no se había llevado a escondidas de mi casa, y una carta que Anselmo guardaría y solo entregaría después de la lectura del testamento. ¿Estás seguro de esto, Benito?, preguntó Anselmo después de imprimir el documento. Desheredar a un hijo es una decisión seria. Estoy seguro, mi amigo. No es por maldad o venganza, es por justicia. El dinero que trabajé toda la vida para juntar va a ser mucho más bien en manos de quien realmente se preocupa por los demás que en manos de quien solo esperaba mi muerte para gastarlo. Firmé el documento junto con los testigos. Anselmo explicó que haría los registros necesarios y guardaría una copia en su caja fuerte del despacho. Y hay una cosa más, dije antes de que apagara la cámara. Quiero registrar una declaración sobre mi estado mental. Quiero que conste que estoy perfectamente lúcido, que nadie me está presionando y que esta decisión fue tomada después de mucha reflexión. Anselmo sonrió entendiendo mi preocupación. Excelente idea, Benito. Eso dificulta aún más cualquier impugnación futura. Hice la declaración mirando directamente a la cámara. Hablé sobre mi carrera como contador, cité datos recientes, hice cálculos de memoria para demostrar mis facultades mentales. Al final, miré directamente al lente y dije, mi hijo Carlos algún día va a ver este video. Quiero que sepa que no lo desheredé por odio, sino para que aprenda una lección que fallé en enseñarle durante su vida. La riqueza verdadera no es lo que heredas,
sino lo que construyes con tu propio esfuerzo y carácter. Después de que Anselmo y doña Marlene se fueron, sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de encima. Por primera vez desde la internación, logré dormir sin pesadillas. En las semanas siguientes, me fui recuperando poco a poco. Carlos y Marta aparecían de vez en cuando, siempre con prisa, siempre echándole el ojo a los muebles y objetos de la casa. Yo fingía no darme cuenta. Los trataba con la educación de siempre. Ni se imaginaban que ya había tomado mis providencias. Pero la farsa duró poco. Un día, casi 2 meses después de mi alta del hospital, Carlos apareció solo. Parecía nervioso, ansioso. «Papá, necesito contarle algo», empezó sin rodeos. «Marta y yo tenemos problemas económicos serios. Hicimos unas inversiones que salieron mal. Tenemos deudas». «Ah, entonces era eso. No bastaba esperar mi muerte. Ahora querían adelantar la herencia». «¿Cuánto necesitan, hijo?», pregunté, manteniendo la calma. «500,000», respondió sin dudar. «Sé que es mucho dinero, pero usted tiene esa inversión que hizo cuando vendió parte del despacho, ¿no? Y la casa está a su nombre. Se podría hacer un financiamiento». «Carlos», lo interrumpí, «¿por qué crees que tienes derecho al dinero que pasé la vida juntando? ¿Dinero que sería para garantizar mi sustento en la vejez?». Pareció ofendido con la pregunta. «Pues papá, porque soy su hijo, soy su heredero. Tarde o temprano, todo esto va a ser mío». «¿Qué diferencia hace adelantar un poco? ¿Y si te dijera que cambié mi testamento, que no vas a heredar prácticamente nada?». Al principio se rió pensando que estaba bromeando. Cuando vio mi expresión seria, la risa se le murió en la garganta. «¿De qué está hablando? No puede hacer eso. Soy su hijo único». «Puedo, y lo hice», respondí calmadamente. «Después de aquel día en el hospital, cuando dijiste que ya estaban repartiendo mi herencia antes de que yo me muriera, me di cuenta de que había criado no a un hijo, sino a un buitre». Se le fue el color de la cara. «¿Escuchó eso?». «Papá, yo estaba nervioso. No fue eso lo que quise decir». «Fue exactamente lo que quisiste decir, Carlos. ¿Y sabes qué es lo peor? No fue sorpresa. Solo confirmó lo que ya venía notando desde hace años. La manera como tú y Marta miran esta casa, como hablan de mis ahorros, como casi no aparecen para verme, pero siempre preguntan del testamento». Trató de argumentar. Dijo que estaba siendo injusto, que era cosa de la edad, que no estaba razonando bien. Hasta amenazó con ir a los tribunales, decir que estaba senil. Fue cuando mencioné el video. «Tengo todo grabado, hijo. Mi declaración de lucidez con testigos». Expliqué exactamente por qué te estoy desheredando, incluyendo tus palabras exactas en el hospital. Puedes llamar al mejor abogado del país. No va a servir. Carlos salió furioso de mi casa ese día. Una semana después, recibí una citación judicial. Realmente había metido un juicio alegando que estaba mentalmente incapacitado y que había sido presionado a cambiar el testamento por la señora Lucía, que según él, estaba interesada en mi patrimonio. El lic. Anselmo asumió mi defensa. El día de la audiencia, me aseguré de ir bien vestido, rasurado, con todos los documentos médicos que atestiguaban mi plena capacidad mental. El juez, un hombre de mediana edad, con mirada serena, escuchó los argumentos de los dos lados. El abogado que Carlos contrató habló de influencia indebida, de un anciano fragilizado por una internación grave, de abandono si me quedaba solo en casa. Pintó un cuadro de Carlos como hijo preocupado y de mí como viejo necio y confundido. Cuando llegó la hora de que el lic. Anselmo presentara nuestra defensa, fue directo al grano. Presentó mis exámenes médicos recientes, declaraciones de mi médico, y entonces pidió permiso para exhibir el video. En la pantalla de la sala de audiencias, mi imagen apareció sentado en el sillón de la sala, demacrado por la internación, pero con mirada firme, mi voz clara, explicando las razones del cambio en el testamento, y al final, aquel mensaje directo para Carlos. Miré a mi hijo durante la exhibición. Vi su cara pasar de la arrogancia a la sorpresa, y entonces
a la pena cuando escuchó sus propias palabras siendo repetidas. Por primera vez en mucho tiempo, vi algo parecido a vergüenza en sus ojos. El juez vio todo en silencio. Cuando el video terminó, miró a Carlos, después a mí y finalmente a los abogados. Señores, no veo necesidad de alargar este caso. El señor Benito Herrera demuestra clara capacidad mental y presentó razones consistentes para su decisión. No hay evidencia de presión o influencia indebida. El testamento es válido. Y entonces, dirigiéndose directamente a mi hijo, el juez dijo las palabras que quedarían para siempre grabadas en mi memoria. Joven, su padre no lo desheredó por odio, solo le enseñó lo que es valor. Lástima que la lección haya llegado tan tarde. Carlos no me miró al salir del tribunal. Marta, que se había quedado sentada al fondo de la sala durante toda la audiencia, se levantó y lo siguió en silencio. En ese momento, entendí que había perdido a mi hijo para siempre. O tal vez él nunca había sido realmente mío. El LIC. Anselmo me puso la mano en el hombro mientras salíamos. Hiciste lo correcto, Benito. No fue fácil, pero fue justo. Gracias, mi amigo. Sin ti, no sé si hubiera podido. Afuera del tribunal, la señora Lucía me esperaba preocupada. Cuando le conté el resultado, suspiró aliviada. Gracias a Dios, don Benito. Lo importante es que quede en paz. Paz era exactamente eso lo que buscaba. No venganza, no castigo, solo la certeza de que el fruto de mi trabajo de toda una vida iba a beneficiar a personas que realmente lo necesitaban, que realmente lo valorarían. En el camino de regreso a casa, pasé por la sede del Hogar San Vicente. No había avisado que iría. Quería ver el lugar funcionando normalmente, sin preparativos para una visita importante. Lo que vi me emocionó profundamente. Ancianos siendo tratados con dignidad y cariño, empleados pacientes, atentos, un ambiente limpio, organizado, acogedor. Algunos de los viejitos jugaban dominó, otros hacían trabajos manuales. Una señora tocaba piano en un rincón de la sala, mientras otros cantaban acompañando la melodía. Me presenté con la directora, doña Cecilia, una señora enérgica de cabello blanco. Le conté mi historia, mi decisión de donar la mayor parte de mi patrimonio a la institución. Don Benito, ni sé cómo agradecerle, dijo, visiblemente emocionada. No se imagina cuántas vidas va a transformar con este gesto. Yo le agradezco a ustedes por el trabajo que hacen, y quiero que sepan que no necesitan esperar a que yo parta para empezar a usar el dinero. Voy a hacer donaciones ya en vida. Salí de ahí con el corazón ligero. Había encontrado un propósito para todo lo que construí. No iba a dejar simplemente un montón de dinero y propiedades atrás. Iba a ver todavía en vida el bien que mi trabajo duro podría hacer. Ya pasaron 8 meses desde aquel día en el tribunal. La vida siguió su curso, como siempre sigue. No importan nuestros dolores o alegrías. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es así. El tiempo no cura, solo nos enseña a convivir con las cicatrices. La herida que Carlos abrió en mi corazón todavía duele de vez en cuando. Hay días que despierto y por un momento olvido todo. Pienso en hablarle, invitarlo a comer un domingo, como en los tiempos de antes. Ahí el recuerdo regresa junto con aquellas palabras frías en el pasillo del hospital. ¿Sobreviviste de verdad? Ya estábamos repartiendo tu herencia, papá. No tuve más noticias de él directamente. Supe por conocidos en común que él y Marta se mudaron a Guadalajara. Parece que él consiguió trabajo en una empresa grande allá. Tal vez haya sido mejor así, la distancia. Si siguiéramos en la misma ciudad, cada encuentro casual sería un recordatorio de esa pena. Dejé la carta que escribí para él con el LIC. Anselmo, como había planeado. En ella no hay rencor ni acusaciones. Solo explico los motivos de mi decisión y le digo que, a pesar de todo, nunca dejé de amarlo como hijo. Porque es verdad, uno puede decepcionarse profundamente de alguien y aún así guardar amor en el corazón. Es un amor triste, lastimado, pero sigue siendo amor. Si algún día quiere reconciliarse, mi puerta estará abierta.
no para deshacer el testamento. Esa decisión está tomada y es lo mejor para todos, pero para tratar de reconstruir algún tipo de relación. Quién sabe, con el tiempo, él entienda que lo que hice no fue por venganza, sino por principio. Mi vida cambió bastante en este tiempo. Primero la salud. Después de aquella neumonía grave, decidí cuidarme mejor. Hago caminatas todos los días en el parque cerca de casa, como más verduras y frutas. Tomo las medicinas a la hora correcta. Hasta volví a frecuentar el club de jubilados del barrio, donde juego dominó y baraja con otros viejos tercos como yo. La señora Lucía sigue siendo mi ángel de la guarda. Viene aquí todos los días. Trae un café, un pan dulce, una buena plática. Cuando supo que la incluí en el testamento, la primera reacción fue rechazarlo. Don Benito no necesita eso. Lo hago por amistad nomás. Tuve que explicarle que no era pago, era reconocimiento, que en la vida uno necesita valorar a quien realmente se preocupa por uno. El hogar San Vicente se volvió parte importante de mi rutina. Voy ahí 2 veces por semana, platico con los ancianos, juego cartas, cuento historias. Empecé a ayudar también con la administración. Al fin y al cabo, fui contador toda la vida. Organizo las cuentas. Veo dónde se puede economizar, cómo hacer que el dinero de las donaciones rinda más. La directora, doña Cecilia, ya empezó a planear la expansión del hogar con el dinero que doné. Van a construir un nuevo pabellón con más cuartos, una sala de fisioterapia y una huerta comunitaria. Será el ala Teresa Herrera, como pedí en el testamento. Pero lo mejor es que no tuve que esperar a morirme para ver esto pasar. Ya contrataron al arquitecto. Los proyectos están listos. La obra empieza el mes que viene. Voy a poder acompañar cada ladrillo que pongan. Es una sensación extraña, ¿sabes? Ver el propio legado siendo construido todavía en vida. La mayoría de las personas solo deja su huella después de que parte. Yo tengo el privilegio de presenciar el bien que mi trabajo va a hacer. Hace 2 semanas recibí una visita inesperada. Era el doctor Campos, aquel médico que me cuidó en el hospital durante la neumonía. Había escuchado hablar de mi donación para el hogar y quería conocer al viejito generoso, como dijo riéndose. Acabamos haciéndonos amigos. Viene a cenar aquí en casa de vez en cuando, me da consejos de salud, cuenta historias del hospital. El otro día me dijo algo que se me quedó grabado en la cabeza. Don Benito, usted transformó una gran decepción en una gran bendición. No cualquiera logra hacer eso. Y sabes, creo que tiene razón. Aquellas palabras crueles de Carlos en el hospital me pudieron haber destruido. Me pudieron haber convertido en un viejo amargo y resentido. Pero en vez de eso, me hicieron repensar todo, me hicieron mirar alrededor y valorar las amistades verdaderas, como la de la señora Lucía y el Lic. Anselmo. Me hicieron encontrar un nuevo propósito en mis últimos años. Todavía extraño a Teresa. Todos los días miro su retrato en la mesita al lado de la cama y le cuento cómo fue mi día, como si pudiera escuchar. A veces me pregunto qué diría de todo esto, de la decepción con Carlos, del cambio en el testamento. En el fondo, creo que entendería. Ella siempre fue justa, siempre supo distinguir lo correcto de lo incorrecto. La vida me enseñó muchas cosas en estos 74 años, que el dinero no compra carácter, que a veces las personas más cercanas son las que más nos lastiman, que la amistad verdadera no tiene precio, que nunca es tarde para empezar de nuevo, pero la lección más importante la aprendí en los últimos meses, que nuestros mayores dolores se pueden transformar en nuestras mayores bendiciones si sabemos cómo usarlos. La traición de Carlos me hirió profundamente, pero también me liberó. Me mostró que podía hacer algo más grande con lo que construí, algo que beneficiaría a decenas de personas necesitadas en vez de alimentar la avaricia de una sola. Veo el atardecer por la ventana de la sala mientras escribo estas líneas. Los colores en el cielo de la Ciudad de México, el olor del café que la señora Lucía acaba de hacer en la cocina, el sonido de la radio tocando una canción vieja. Todo esto me recuerda que, a pesar de las decepciones, la vida es un regalo.
Cada día es una oportunidad de hacer algo que valga la pena. No sé cuánto tiempo todavía tengo en este mundo. Con 74 años y después de aquella neumonía, sé que estoy en la recta final, pero eso ya no me asusta. Siento que cumplí mi misión. Trabajé con honestidad, amé con sinceridad, enfrenté las dificultades con dignidad y ahora estoy dejando algo bueno para quien viene después. Si hay algo que me gustaría decirles a los más jóvenes que están leyendo o escuchando mi historia, es esto: no confundan valor con precio. Las cosas más valiosas de la vida, amistad, honestidad, amor, dignidad, no tienen etiqueta, y a veces necesitamos perder algo importante para descubrir lo que realmente importa. Como dijo aquel juez en el tribunal, su padre no lo desheredó por odio, solo le enseñó lo que es valor. Espero que algún día, cuando sea más viejo y tal vez más sabio, Carlos entienda esa lección. No por el dinero que dejó de recibir, sino por el ejemplo que pudo haber seguido. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Un Set de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra dignidad. Y no dejes de ver las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla tienes dos que te van a gustar. Un abrazo de este viejo de aquí.